Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús amaba los banquetes. Los adoptó como símbolo de fraternidad y como cátedra de su anuncio del reino de un Dios por conocer de nuevo y de un mundo nuevo. Invitarlo a comer a una casa, sin embargo, implicaba correr un riesgo, el riesgo de encontrarse con sus gestos y palabras capaces de trastocar la cena, de poner en crisis al dueño de la casa y a los invitados. Es lo que ocurre cuando por tercera vez en este Evangelio de Lucas, Jesús es invitado por un fariseo a comer en casa suya. En esta casa, los fariseos lo tenían bajo la mirada. Y Jesús, nos dice el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, el versículo 2 al 6, delante de ellos cura a un enfermo de hidropesía, contradiciendo la norma del sábado, poniendo a la persona en el centro de la ley. Enseguida, las cosas se cambiaron. Fue Jesús quien los puso a ellos, a sus críticos, bajo observación. A los invitados les dio una enseñanza valiéndose de una situación hipotética, parabólica, versículos 8 al 11. Esto es, se había fijado en cómo elegían los primeros asientos de manera que llegar a esa sala era entrar en un clima de competencia, de modo que el significado precioso del comer juntos, que es el del compartir, se disolvía en envidia y en rencor. Un banquete era un escenario de vanidades, de ropas, de perfumes, de pintas, pero sobre todo mostrarse en sociedad en el primer puesto. Al ver la carrera para conseguir los primeros lugares, Jesús reacciona oponiéndose a esta búsqueda de poder con un gesto elocuente y creativo, como dice el versículo 10. Cuando te inviten, ve a colocarte en el último lugar. Cuando te inviten, ve a colocarte en el último lugar, dice Jesús. Ocupa el último lugar, pero no por humildad ni por pudor, sino para crear fraternidad, como una forma de decirle al otro: oye, primero tú, después yo. Tú eres más importante que yo. Voy al último lugar no porque yo no valga nada, sino porque a ti, hermano querido, te sirven primero y mejor. El último lugar, por lo tanto, no es una condenación, es el lugar de Dios. El lugar de Dios que vino a servir y no a ser servido. Podemos notar que la pedagogía de Jesús consiste en contraponer a los signos del poder el poder de los signos. Signos que todos comprenden, que les hablan al corazón. En último lugar, sí, no por humildad, sino para dar un giro, un vuelco, para invertir la escala de valores sobre la que descansa nuestra convivencia y para perfilar otra manera más bella de habitar en esta tierra. Y entonces llegamos al pasaje que proclamamos hoy. Esto que he recordado lo leímos el sábado. Al final, Jesús se dirige al dueño de la casa, a quien lo había invitado, y lo hace con otra enseñanza contundente. Veámosla en el versículo 13. Cuando ofrezcas un banquete, una cena, una comida, invita, manda llamar a pobres,
1, lisiados 2, cojos 3, ciegos 4. Qué extraño. Los he numerado, porque parecen 4 categorías de personas infelices: pobres, lisiados, cojos y ciegos. Pero precisamente son estos los que esconden el secreto de la felicidad. Atención con el listado. Aquí tenemos nuevamente 4 pasos que rompen con el círculo estrecho, cerrado de las relaciones. Se va más allá del círculo de la familia y de los afectos, más allá de la gratificación y de la reciprocidad. Se trata de 4 situaciones que abren ventanas a un mundo nuevo. Dar a pérdida, dar primero, dar sin retorno. Y estas personas, estas 4 categorías sustituyen a otras 4. Como dice en el versículo anterior, el versículo 12, cuando des una comida no llames 1, a tus amigos; 2, ni a tus hermanos; 3, ni a tus parientes; 4, ni a tus vecinos ricos. Estos 4, amigos, hermanos, parientes, vecinos ricos, representan vínculos normales, normales que garantizan el eterno equilibrio del dar y el recibir, de la defensa del patrimonio y de los intereses de grupo. Son vínculos que mantienen cohesionado a un mundo que se defiende y que se protege, que sigue la ley un tanto estrecha de la reciprocidad y del trueque. Yo te doy, pero si tú me das. Y esto no crea inclusión, todo lo contrario, es excluyente. Jesús rompe radicalmente esta manera de construir relaciones, incluyendo a aquellos que no están al mismo nivel, que no aportan para los propios intereses, que no me dan ventajas y que incluso podrían ser vistos como un encarte. Cuando ofrezcas una cena, una comida, un banquete, llama, incluye, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. No son nada estéticos, como diría el padre Rafael García Herreros. Es como si Jesús dijera, en la periferia del tuyo hay otro mundo que también te concierne. Ábrele las puertas a quien nadie más quiere recibir. Haz comunión con los excluidos del grupo y de la sociedad. Da sin reciprocidad, sin retorno ni ganancia. Da a pérdida a quien realmente necesita y que no te puede devolver nada. Porque si tú invitas a quienes te devuelven, ¿qué va a pasar? Si tú invitas solamente a quien te devuelve, ¿qué te va a pasar? Pues te van a devolver el favor, te van a dar el equivalente. Ellos también te van a invitar, ellos también te van a tender la mano, porque es una manera de igualar. Pero resulta que estos son los lazos que mantienen unido un mundo inmóvil y conservador, que se engaña a sí mismo para mantenerse dentro del círculo vicioso de los favores, en un ilusorio equilibrio del dar y el recibir. Pero, pero para Jesús hay otro criterio que inspira las decisiones de sus seguidores. Amar primero, amar a pérdida, amar sin retorno, amar sin llevar cuentas y sin poner condiciones. En el Evangelio, el verbo amar se traduce siempre con el verbo dar. Y termina Jesús en el versículo 14. Y serás bienaventurado porque no tienen para corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Pues sí, miren la palabra, serás bienaventurado. Macarios se dice en griego, feliz, dichoso, bienaventurado, en plenitud de vida. Serás bienaventurado porque no tienen que devolverte. Esta pequeña frase, conclusiva del Evangelio de hoy, encierra el doble secreto de la felicidad. Los grandes gozos de la vida siempre tienen que ver con el don y nunca pueden ser solitarios. Das un poco de felicidad a alguien
y enseguida la reactivas multiplicada desde el rostro del otro. Jesús tiene un sueño, un mundo donde nadie sea excluido. Una ciudad que se construya a partir de las periferias, de los últimos, de los hombres y mujeres de pan amargo. Y serás bienaventurado, porque hay más alegría en dar que en recibir, como muchos o como quizás todos ya alguna vez lo hemos experimentado. Y serás bienaventurado, sobre todo, porque te estás comportando como lo hace Dios, como alguien que aprende ese amor sin cálculo que vuelve a poner en marcha el motor de la vida. Pues sí, invita a los más pobres de los pobres y asegúrate de que no te devuelvan nada. Estamos ante un evangelio distorsionador y chocante, yo lo sé. Un evangelio que convoca a otra manera de ser personas, a la valentía de volar alto, muy alto en el cielo de Dios. Este totalmente otro que viene para que la historia sea totalmente otra de lo que ya es. Porque la fuerza joven del Evangelio es siempre como un rayo potente de luz que trastorna nuestros esquemas. Serán bienaventurados, dice Jesús, estarán llenos de bendición, encontrarán la alegría y el pleno sentido del vivir en el hacer las cosas no por interés, sino por generosidad. Es una nueva ley de vida que Jesús imprime en nuestro mundo. Para estar bien, uno primero tiene que dar. Estar ahí, amando primero, a pérdida y sin reciprocidad. Y serán bienaventurados, porque Dios da alegría a los que producen amor.